¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Acá estamos con el resumen de la jornada europea. Ha habido clásico en Alemania, ha habido clásico importantísimo en la Premier League de Inglaterra y por supuesto el Real Madrid y el Barça llegan envalentonados a lo que va a ser el clásico de esta siguiente jornada. La opinión, el análisis y el resumen de toda esta jornada europea en el siguiente video. No te olvides de suscribirte y dejar tu like al final del mismo. Vamos a empezar con la Bundesliga y es que esta jornada hubo clásico porque se enfrentó al Bayern de Múnich ante el Borussia Dortmund, un partido importantísimo porque si tú te pones a pensar, el Bayern no está perdiendo, incluso tú sumas torneo nacional e internacional y el Bayern ni siquiera se dio un empate, todos han sido victorias, la verdad está en verde el equipo alemán y tenía que demostrarlo ante el Borussia Dortmund y el primer tiempo fue todo del Bayern de Múnich porque entre Luis Díaz y Olise estuvieron bombardeando muchísimo el arco del Borussia Dortmund. A Anton, que es el lateral, lo estuvieron haciendo leña el colombiano. Prácticamente por ahí vinieron casi muchas chances. Con poca suerte tal vez, si hubiera habido un poquito más de efectividad, tranquilamente el primer tiempo hubiera empezado con 3-0 o se hubiera ido con 4-0 en los 45 minutos al final. Pero es que el único gol vino de un cabezazo de Harry Kane aprovechando un córner. O sea, el Borussia Dortmund estaba en nada en el primer tiempo, se vio demasiado superado, pero es que en el segundo tiempo mostró otra cara. Ahí sí fue muy diferente. Ahora los boruses intentaron por medio de Guirassy y de Adeyemi. Inclusive hubo un remate de Guirassy que lo termina botando al aire y otro en donde Adeyemi termina desaprovechando una presión fuerte que había hecho el Dortmund adelante entre él y Guirassy. Intentaron el arco, pero finalmente Adeyemi termina botándolo fuera y ahí se le va una de las chances. Y entre las pocas chances que tenía el Bayern de Múnich, uno le iba a terminar saliendo. Bueno, era más que todo unas contras. Como digo, el segundo tiempo le equiparó un poco mejor el Borussia Dortmund, pero ya en un pase largo de Harry Kane que encuentra a Luis Díaz, otra vuelta vuelve a sacar a pasear al lateral, saca un pase y entre que Bellingham quería sacar el balón, termina parando mal el mismo. Quiere despejar, pero viene Olise arrastrándose de atrás, esperando tal vez un error de este tipo. Termina interceptando un balón que quería despejar Bellingham con fuerza y termina siendo el 2-0. Después viene el gol de Brandt, descuenta el Borussia Dortmund, pero es que en los últimos minutos el equipo bávaro pudo haber encontrado el tercero por medio de Luis Díaz, que otra vuelta volvía a fallar goles. La verdad es que no estuvo tan preciso de cara al gol. Es cierto que le salió varios de sus amagues, pero le faltó un poquito más de efectividad. Tal vez con un poco más de suerte el partido tranquilamente hubiera terminado 4 o 5-1. Pero bueno, lo importante es que el Bayern de Múnich saca los 3 puntos importantísimos y de momento sigue puntero en la tabla. Va a ser bien pero bien complicado que él lo termine sacando de ahí. Porque miren, en la tabla de la Bundesliga le saca 5 puntos al Leipzig. El Leipzig que le ganó al Hamburgo por 2-1. Después le sigue el Stuttgart con 15 puntos que le ganó al Wolfsburg por 3-0 como visitante. Y después viene el Borussia Dortmund que hasta ese momento no había perdido, pero bueno, acabó el invicto. El Bayern de Múnich está puntero en la Bundesliga, le lleva 5 puntos al segundo. Y hay que mencionar también que el Bayern lo goleó por 6-0 al Leipzig en la primera jornada. O sea, de momento a 2 de los 4 equipos que están entre los primeros lugares ya les ha ganado como local. Así que dudo mucho que alguien pueda parar a este Bayern. Va a ser bien pero bien complicado. Y creo que eso lo va a terminar llevando a las finales a la Champions League. Y si es que no pasa una hecatombe, el Bayern se va a terminar llevando una vez más la Bundesliga. Bueno, hasta aquí se termina el resumen con un Bayern puntero con 5 puntos de diferencia sobre el segundo y ganando el clásico importante ante el Borussia Dortmund. Y ahora nos toca hablar de la Ligue 1 que se ha movido muchísimo porque el PSG ha empatado con el Estrasburgo en un partidazo. A ver, buenas noticias también para el equipo parisino, volvió Desiré Doué, volvió también Kvaratskhelia, dentro de todo Doué fue titular y vaya que iba a ser importante en el partido, que termina dando un pase a Barcola para el 1-0, pero es que después el Estrasburgo reaccionó porque Panicelli ya iba avisando, Enciso termina rematando y lo termina sacando muy bien Chevalier a doble atajada. Después de unos minutos, ya prácticamente al minuto 26, un centro esta vez sí lo llega a aprovechar el delantero para anotar el empate, pero es que minutos después viene una jugada increíble del Estrasburgo porque de tanto presionar un saque de manos termina sirviendo entre Barco y Moreira, Barco que le devuelve al delantero con una sutileza porque prácticamente pivotea el balón en la cara de Hernández y Moreira que termina anotando el 2-1, estaba sorprendiendo al Estrasburgo y nada más empezar el segundo tiempo, habían pasado tan solo 4 minutos y otra vez en una contra, Moreira sirve a Panicelli para encontrar el 3-1, el Estrasburgo que ponía contra las cuerdas al PSG y justo ahí es donde tiene que aparecer la figura de Desiré Doué porque él es el que se gana un penal un poco discutido entre él y Gonzalo Ramos porque Luis Enrique termina dando la indicación de que el portugués lo patee, el portugués patea y termina siendo el 3-2, después vinieron los cambios, entró Pacho, entró Kvaratskhelia después de un tiempo y tuvimos un remate inclusive de Kang In Lee que terminó estrellándose en el travesaño. Ya en los últimos minutos, un pase del coreano a Mayulu termina encontrando el PSG el 3-3 final, en el que de una u otra manera el PSG, además de que recibió sus primeros goles en el Parque de los Príncipes como local,
también ha cedido el primer lugar porque el Marsella lo ha aprovechado. Y es que con su victoria por 6-2 de local ante el Le Havre, le ha quitado el primer puesto al PSG, pero tan solo hay una diferencia de un punto. El Estrasburgo, que con este empate suba al tercer lugar, el Lens, que se queda en el cuarto, y el Lyon, que ha vuelto a perder, ha perdido como visitante ante el Niza, y tan solo el Marsella de momento le está haciendo la pelea al PSG. Recordemos que incluso le ha ganado como local, por lo que las cosas en Francia siguen apretadas. De una u otra manera el Marsella ha ganado terreno, pero al PSG, si lo vemos por otro lado, le ha caído algo bueno este parón por eliminatorias, porque ya recuperó a dos elementos importantes como son Desiré Doué y Kvaratskhelia. Vamos a ver qué termina pasando. Lo concreto es que la marsellesa sigue primero, pero tan solo le lleva un punto al equipo parisino, y así se termina el resumen de la Ligue 1. Antes de seguir, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, lo estoy dejando el link en la descripción. Es muy importante porque con historias vas a poder saber cuándo estoy haciendo directo y cuándo está saliendo nuevos videos, así que agradecería que te des una pasada por los links. Y ahora pasamos a la Premier League y vamos a hablar del clásico de la jornada entre el Liverpool y el Manchester United, porque uno de los dos equipos terminó en crisis y otro terminó dando la sorpresa. Y es que nada más al primer minuto en Bumo ya había anotado a Liverpool. Algo más pudo hacer Mamardashvili, pero después el Liverpool se iría con todo, teniendo a Gakpo como uno de sus protagonistas, más que todo enfrentado con el travesaño, porque en la primera jugada que tuvo el balón terminó chocando en el travesaño izquierdo. Liverpool, que intentó inquietarle el arco del Manchester United, pero es el United el que tuvo más oportunidades claras de gol, con un remate de Cunha y otro remate de Mason Mount, que termina sacando muy bien Mamardashvili. Ciertamente Gakpo volvió a intentar con un centro, otra vuelta, el balón vuelve a chocar en el travesaño, pero es que en el segundo tiempo se acentuaría esa rivalidad entre Gakpo y los tres palos, porque nuevamente, nada más empezar, otro travesaño, esta vez al lado izquierdo, mismo palo que el anterior en el primer tiempo, y después una jugada que terminaría desaprovechando Salah. El United, que trataba de buscarle la manija al balón, trataba de encontrar una oportunidad, pero no fueron tantas, aunque sí muy provechosas de parte de ellos. Y debido a la desesperación y buscar el empate, Isak termina saliendo por Ekitike. Hay que decir otra cosa también, no sé si para ustedes Isak es la mejor opción como delantero de Liverpool. Yo te diría que está mejor Hugo Ekitike, porque de una otra manera él está anotando. O sea, tú tienes un delantero neto 9 arriba y tiene que responder con goles, y de momento las oportunidades que ha tenido Isak no la ha aprovechado. Entraría Ekitike, entraría Florian Wirtz, entraría Curtis Jones, entraría Chiesa, y en una jugada justamente entre el italiano y Florian Wirtz termina sirviendo para Gakpo, que esta vez ya sin ningún remordimiento termina metiendo el empate. Hasta ahí todo tranquilo, el Liverpool que lo había empatado, minuto 78, pero después vendría el segundo gol del Manchester United con el que terminaría cerrando el partido, y es que en un córner Mbeumo termina rematando, rebote en un defensa, y en medio del rebote Fernández termina sacando el centro muy rápido apurado, y ahí está Harry Maguire para ganar la Konaté y terminar anotando de cabeza el 2-1 definitivo, con el que el United además se sacó la sal, porque han pasado casi 10 años de la última vez que el United le ganó a Liverpool como visitante. Fue en 2016, le ganó por la mínima, pero de una otra manera se sacó la sal. Y por su lado el Liverpool está en una mala racha. Recordemos que entre torneo nacional e internacional, con esta derrota acumula 4 partidos consecutivos perdiendo. Perdió con el Crystal Palace de visitante, pierde bien. Perdió con el Galatasaray por Champions, perdió contra el Chelsea en su visita a Stamford Bridge, y ahora como local perdió ante el Manchester United. Por cierto, en el resumen de la jornada anterior habíamos avisado que algo así podía pasar si es que no se termina emulando del Manchester City la temporada pasada. Por cierto, te dejo también el video de recomendación ahí en pantallas. Pero es que el Liverpool preocupa porque ahora va a tener que enfrentarse al Eintracht de Frankfurt como visitante de Champions League, y de momento lleva acumulados 4 partidos. Es cierto que el Liverpool ya ha enfrentado a 3 del Big Six, le ganó al Arsenal, pero perdió con el Manchester United como local, y entre medios ya había perdido con el Chelsea de visitante. O sea, el Liverpool es de esos equipos que si quiere optar por ganar la Champions tiene que empezar a ganar estos partidos, sobre todo de local, y lo ha sorprendido el Manchester United, que ha sido efectivo de cara a las oportunidades que ha tenido de gol. Y esto lo ha terminado aprovechando el Arsenal, que le ganó como visitante al Fulham por la mínima, y el City también aprovechó para pasarlo porque le ganó como local al Everton. Y hay otros equipos que también están pujando por quitarle ese puesto, porque el Bournemouth empató ante el Crystal Palace de visitante y el Chelsea le ganó como visitante también al Nottingham Forest por 3-0. El Tottenham por su lado perdió la oportunidad tal vez de haber subido más, de haber quedado segundo, perdió como local ante el Aston Villa. Son de esas cositas que a veces uno no entiende del Tottenham, que un día te puede hacer un buen partido, un Big Six, pero el día siguiente termina perdiendo con rivales random. El United le pasa lo mismo. Un día le gana al Chelsea como local por 2-1, después pierde con el Brentford, y después vemos este tipo de actuaciones donde le gana al Liverpool. Tal vez si fuese más consistente su temporada, tal vez si fuese más consistente su rendimiento, las cosas serían diferentes. De una otra manera se está salvando mucho Rubén Amorim, y esto ha terminado desencadenando en que el Liverpool baja a la tercera posición
y el Arsenal acabe como líder. La Premier termina de esta manera: el Arsenal con 19 puntos, el Manchester City con 16 y el Liverpool, que ya lleva 3 derrotas consecutivas en la Premier, tercero con 15 puntos a 4 del primer lugar. Vamos a ver si esto no le termina afectando tanto a largo plazo, porque recordemos que algo así también vivió el Manchester City la temporada pasada y ya sabemos cómo terminó, así que puede ser que Arne Slot le terminen descubriendo la fórmula, no lo sé. Lo cierto es que Liverpool va a tener que ganar, por lo menos lavarse la cara en este partido de Champions como visitante ante el Eintracht de Frankfurt, pero lo cierto es que si eso no llega a pasar, va a seguir acumulando partidos sin ganar y esa mala racha se puede extender en un cierre malo de temporada. Y así se terminaría la Premier League. Vamos ahora sí con la Liga Española, porque el Real Madrid le ganó por la mínima al Getafe, mientras que el Barcelona le ganó en el último minuto al Girona. A ver, hay que decir también que el Real Madrid y el Barcelona llegan entonados de una u otra manera al clásico. El Madrid fue superior al Getafe, pero tuvo que esperar hasta el minuto 80 para ganarle por medio de un gol de Mbappé, y el Barcelona en el último minuto, Ronald Araujo termina salvando la victoria, con la que los dos de momento se llevan 2 puntos. El Real Madrid está puntero, el Villarreal se ubica en la tercera posición después de un empate a 2 contra el Betis, y el Atlético de Madrid, con su victoria ante los Osasuna como local por la mínima, sube a la cuarta posición. Vamos a tener un clásico interesante, va a ser en el Bernabéu la siguiente semana. El Real Madrid va a recibir al Barcelona y si el Barcelona quiere pasarlo, obviamente tiene que sacar el resultado, pero creo que va a ser un poco más complicado. Entendería que el Real Madrid, sobre todo Xavi Alonso, ya lo tienen estudiado al Barça para que no vuelvan a cometer los errores de la temporada pasada cuando el Barça le ganó por 4-0 como visitante. Va a ser un partido muy atractivo porque de una u otra manera los dos salvaron la victoria en los últimos minutos y llegan envalentonados a este clásico que va a ser muy interesante para todos y cada uno de sus espectadores. Y para terminar vamos a hablar de la Serie A, que también está apretada. El Napoli perdió la oportunidad de subir a los primeros lugares, ya que perdió en su visita ante el Torino por la mínima. El Napoli, que con esta derrota se queda en el tercer lugar, pero es que hay otro equipo que está acumulando desgracias en estos últimos partidos y es la Juventus. 3 empates seguidos, uno ante el Verona, otro ante el Atalanta, otro ante el Milan, y ahora acaba de perder en su visita al Como. El Como, que con esta victoria sube al sexto lugar, y la Juventus, que llega desentonado a ese partido por Champions ante el Real Madrid, que va a ser el partido más importante de esta jornada también. El Inter, que aprovechó ganándole a la Roma por la mínima como visitante, y el Bologna, que le ganó como visitante al Cagliari para subir al quinto lugar. De esta manera el Inter le quita ese puesto a la Roma, sube a varios puestos. El Milan se queda en el primer lugar con 16 puntos. Prácticamente los dos equipos de Milan están punteros. Primero el AC Milan con 16, segundo el Inter con 15 y tercero está el Napoli, que como digo desaprovechó la oportunidad. Posiblemente pudo haber escalado en el primer lugar con 18 puntos, pero perdió en su visita al Torino. Y de esta manera tenemos al Milan como puntero de la Serie A. Este es el resumen final de las 5 grandes ligas. No te olvides de dejar tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te llegue aviso de mis nuevos videos y sobre todo sígueme en mis redes sociales porque ahí estoy avisando cuando sale nuevo video y también cuando estoy teniendo streaming en acción. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos hasta el siguiente resumen de las 5 grandes ligas y por supuesto también al resumen de la Champions que se viene muy pronto.